Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sebas, buenas noches para vos, buenas noches para la China, que estamos en Pinamar, al aire, las olas y el viento, diría alguna vieja canción de Donald, con el mar de fondo en la costanera que está linda, a pesar de una tormenta que ha dejado por partida doble secuelas, porque primero tuvimos en la madrugada de anoche y después a la tarde, ¿no? Una segunda ola, vamos a decir, de una lluvia muy pero muy fuerte y viento que ahora viene caliente y húmedo, Eduardo, casi caribeño, raro. Eduardo, cuando estuviste en los Estados Unidos cubriendo las elecciones y pudiste palpar el clima que se vivía en la calle en los distintos sitios a donde recorrieron junto con Román, ¿lo que sucedió en los Estados Unidos te sorprendió o te lo imaginabas? Vos sabés que veníamos pensando mucho hoy con Román, observando las imágenes atentamente de esta producción especial que tuvo el canal todo el día, con esa invasión inédita, histórica, increíble al Capitolio por parte de fanáticos de Trump. Y lo que se veía en Washington hace 2 meses, cuando estuvimos nosotros con la cobertura de las elecciones, justamente alrededor de la Casa Blanca, pero también en bares y negocios, era mucho temor a lo que había pasado, ¿te acordás con Floyd? Muchísimo tiempo antes, pero que con todos esos desmanes, esas redadas que hubo fuertísimas, peleas entre la gente y la policía, incluso también del servicio secreto que rodea la Casa Blanca, que tiene que ver con la protección presidencial de parte del sector ejecutivo del gobierno federal de los Estados Unidos, pero también con el sector legislativo que está apenas a unos 2 kilómetros de la Casa Blanca en Capitol Hill, que es el barrio, es una loma justamente, Capitol Hill donde está ubicado el Capitolio, y pegado también recuerdo que hicimos transmisiones del Capitolio y transmisiones desde la Corte Suprema de Justicia, que es increíble, el edificio en sí es impactante, tanto el Capitolio como la Corte Suprema. Y recuerdo muy bien que esa era una zona que no tenía tanta seguridad, era una zona no tan vallada la del Capitolio y la de la Corte Suprema, estaba alejada del epicentro. El epicentro era el downtown, que es la Casa Blanca, era la 16th Avenue, era los alrededores, era Massachusetts Avenue y las avenidas que rodean a todo el eje, digamos, de la zona de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué veíamos? Miedo, temor, negocios cerrados, bancos cerrados, estacionamiento libre porque no había parquímetro medido y nada por el estilo. Recuerdo las imágenes de los negocios tapiados, directamente previendo la posibilidad de serios incidentes. O sea, ya es evidente que había un clima que se fue gestando a lo largo de los 4 años de Trump, no hay ninguna duda de ello, esta división, esta enorme grieta que vive la sociedad norteamericana, pero nadie, o al menos era inimaginable que nos devuelva imágenes como la que vimos hoy, acciones como la que vimos hoy, que se llegara a tanto, ¿no? Totalmente, de hecho decía Seba, fíjate un detalle no menor, las marchas que hubo durante el acto electoral, en la previa, porque el acto electoral duró muchos meses por correo y es lo que Trump justamente no valida, él cree que el fraude estuvo en el correo y no en el Election Day del 3 de noviembre, ese martes, famoso, maratónico, histórico. Y yo recuerdo la previa, nosotros estuvimos en Washington 3 días antes de las elecciones, el día de las elecciones y por supuesto 5 días después, hasta el famoso sábado en el cual los guarismos de Pensilvania, los guarismos de Georgia, que hoy por estas horas define un balotaje para ver si se llevan la mayoría en el Senado los republicanos o los demócratas. En el medio de toda esta historia hay que decir que hubo marchas en el mismo día de las elecciones. Nosotros fuimos avasallados por una marcha de gente que llevaba los famosos paraguas negros, ¿te acordás? Sí. En la madrugada de la Argentina estábamos en vivo y Román fue no atacado, pero sí increpado, y nosotros, que éramos parte del equipo también, tuvimos que manejar una situación difícil sin reaccionar demasiado y mantener el vivo para el canal. No pasó nada tampoco, pero digo, era una actitud desafiante de esos chicos, recuerdo, a partir de lo que había generado. Y Estados Unidos está en un proceso de autodestrucción tremendo, una economía que estaba levantando, pero una democracia que se empieza a deprimir día a día, ¿no? Que está dividida, que se sabe, siempre es parejo, 6 estados por pocos votos definen el presidente, va a ser Biden con Kamala Harris que enfrentó fuerte a Trump en sus dichos de que para él le robaron la elección. Hay que ver en qué se basa Trump, él habla del correo. La cuestión es que la última, es increíble que los manifestantes hayan llegado con tanta facilidad. A mí me parece que hubo una anuencia del Ejecutivo, ¿no? Que es el que maneja la seguridad, más allá que el condado es demócrata, el condado de Washington D.C., el condado en realidad es un estado pequeño, el Distrito Federal, tenga policía propia, eso es patrimonio del Estado federal. Y era el presidente que tenía que custodiarlo, ¿no? Perdón.
Yo justamente mi pregunta venía por ese lado, porque mirando las imágenes y viendo, bueno, la respuesta de la policía, y es imposible para mí no pensar en aquel episodio con Floyd, donde vimos a las fuerzas de seguridad ejercer una violencia total contra esa persona, y ahora vemos que estas personas pudieron acceder hasta el despacho, de los funcionarios, sin ningún problema pareciera, sin ningún tipo de freno, o al menos no se ve esa violencia que se ejerció en ese episodio a una persona inocente. Mira, China, no hay antecedente en la historia de los Estados Unidos de la guerra civil para acá, ni siquiera. Es decir, que hayan entrado a la casa de la democracia. Te voy a decir que el Capitolio, como el Congreso para nosotros argentinos, recordemos que siempre lo repetimos en estos días, la democracia argentina está copiada a imagen y semejanza de la americana, ¿eh? Es casi una copia perfecta, es más, se redujo el mandato presidencial a 4 años en la Constitución del 94 reformulada para quedar igual y con una reelección igual que en Estados Unidos. O sea, nos copiamos casi todo de Estados Unidos. Que hayan entrado al Congreso no pasó, creo que no pasó ni con los militares, lo cerraron al Congreso, pero ni siquiera pasó esta escena de violencia. Es decir, increíble lo que pasó hoy y que hayan dejado de hacer así, ¿no? Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por este reporte y por esta experiencia, además, por lo vivido ustedes en las elecciones de los Estados Unidos hace nada más que 2 meses atrás. Fuerte abrazo. Acá todos rezando que no se cierre nada porque la economía de Pinamar depende de estos meses y de la responsabilidad de la gente, ¿no? Sobre todo. Un abrazo y un beso. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Venía a hacer deporte al aire libre,